vamos a meditar ahora sobre la devoción. Entonces le decía la vez pasada eh, que la religión, la virtud de la religión, tiene actos exteriores, externos, toda la ceremonia y todas las cosas que hacemos, y todos los rezos que podemos hacer, y tiene actos internos, interiores, mejor dicho, que son, Santo Tomás pone la devoción y la adoración, y la oración. Santo Tomás explica mucho la oración, son como 10 o 12 artículos largos, muy importantes. Pero en la devoción, hoy tenemos que ver por qué, dice Santo Tomás, por qué es tan importante la devoción en la religión, en la vida religiosa y en la vida de los laicos también, no solamente los religiosos, los monjes, los ermitaños, sino vivir la religión devotamente. Acuérdense siempre en el Santo Evangelio, cuando habla de los santos, como San José, y San José, para un justo y piadoso. No solamente justo, es decir, no solamente virtuosos, no solamente buen judío, sino piadoso, con esa devoción. Porque Santo Tomás dice, que, ¿por qué damos culto a Dios? Hay dos motivos por los cuales rendir culto a Dios, en lo cual consiste la religión. Y en primer lugar, hay un motivo, digamos así, negativo, ¿no? Que es el sentido de la indigencia. Fíjense cómo cuando Dios se aparece a Moisés o se da a revelar a los judíos, les muestra a Dios un poder aplastante. Por ejemplo, el monte Sinaí. Se presenta, dice, en la cima del monte Sinaí, que estaba Dios esperando a Moisés, ¿no? Dice, una nube cubrió el monte Sinaí y se escucharon relámpagos, truenos, tormentas y además dice, solamente Moisés puede subir al monte Sinaí. El pueblo judío no podía subir porque era un pueblo impuro, pecador. Y solamente Moisés. Moisés sube porque dice en la Biblia, Moisés era el hombre más humilde que había sobre la tierra. Pero los otros no. Entonces Dios quiere mostrarle a los judíos su pequeñez, su indignidad ante Dios. También, al contrario de esto, antes del pecado original, la religión consistía, no había culto, o sea, Adán no daba culto a Dios, porque estaba en amistad con Dios directamente. Casi como en el cielo. En el cielo no hay misa, no hay rosario, no hay vía cruz y nada. Está Dios directamente. Y los santos, la Santísima Virgen, los santos, en esa gran amistad con Dios. La religión nace de esa indigencia. Por eso, en los dones del Espíritu Santo, cuya fiesta vamos a celebrar mañana, ¿no? En los dones está el santo temor de Dios. El santo temor de Dios, que es el menos importante, pero es el primero con el cual comienza la religión. Reconocimiento de que no somos buenos. Cuando estaba en la barca, está Cristo, los apóstoles, en una barca en el monte Tiberíades, mar de Galilea, una gran tormenta. Entonces los apóstoles se asustaron. Señor, Señor, despierta, estaba durmiendo Jesucristo. Despierta, Señor, ¿no ves que la tormenta hace que se hunda el barco? Entonces Cristo se despierta y calma la tempestad con su palabra. Entonces dice, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen.
Y entonces Pedro, puesto de rodillas, dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Sí? Ese sentimiento de indigencia, que es un sentimiento normal, este, que todos tendríamos que tenerlo. Digamos, solamente si nos creemos buenos, si nos creemos tan importantes, si nos creemos que no necesitamos de Dios, entonces, bueno, no vamos a ser religiosos, ¿no? Pero nuestra religión puede ser vana si nos creemos buenos, porque está faltando el punto de partida. Puede ser una religión, como muchas veces les he dicho, ¿no? Meramente extrínseca. Una religión estética. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la devoción en el nivel sensorial o estético, apariencias? Si falta el santo temor de Dios, este sentimiento quiere decir darnos cuenta de que no somos dignos de estar con Dios. El día que pensemos que estamos bien, se acabó la religión, se acabó. Por más que sea monje, ermitaño, que sea sacerdote, obispo o papa, ya la religión pasa un plano extrínseco. Y por eso, equivocadamente, hay una herejía llamada el modernismo. Entonces, el modernismo, que es una cosa que viene de 1800, 1900, ¿no? El modernismo, fundamentalmente, dice, bueno, que no existe el orden sobrenatural. Entonces dice, este sentimiento de indigencia, de pequeñez, dice, claro, es el fundamento de la religión, está bien. Pero el modernismo dice, y por lo tanto, la religión la hacemos nosotros. De nuestra pequeñez vamos construyendo una religión. Pero la respuesta es al revés. La respuesta es cuando Dios nos muestra nuestra pequeñez, Dios construye la religión. Y eso es la revelación. La revelación es decir, Dios habló por los profetas, habló por medio de los sacerdotes, de los apóstoles, Dios habló por medio de los santos, de los doctores de la iglesia, etc. Es decir, la pequeñez, ese sentimiento de la indigencia, es la actitud nuestra ante Dios. Es decir, no podemos nosotros construir una religión. Somos necesitados. Eso significa indigencia. Somos necesitados de que Dios haga algo. Dios inspira la humildad y el santo temor de Dios que van juntos. El don de temor y la humildad inspira para poder hacer la religión. Porque por eso eligió a Moisés, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el hombre más humilde que había en la tierra. Eligió a Moisés, eligió a Abraham, eligió a los profetas, eligió a David, después eligió a los apóstoles, a Pedro. Y entonces Dios prepara el cimiento de la religión con la humildad, infundiendo en nosotros la humildad. Ese es uno, ¿no? Y el segundo fundamento de la religión es la caridad. Dios infunde en nosotros la caridad, ¿sí? La virtud sobrenatural por la cual amamos a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y el primer mandamiento de la ley de Dios es ese. Como recuerda Cristo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu ser, etc. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, la comparación, la metáfora
con la simbología sagrada, los símbolos sagrados, ¿no? El símbolo de la arquitectura sagrada se pone como los cimientos la humildad, y como la cúpula que está arriba de todo de la iglesia, del templo, la caridad. La caridad es esa cúpula, que es la cumbre de la religión. De la humildad, darnos cuenta que no valemos. Y la caridad, amar a Dios y amar al prójimo. Y dice San Pablo y Cristo, en esta edificación del templo, que es la iglesia, y San Pablo, Cristo es la piedra angular. La piedra angular quiere decir la piedra de ángulo. Es decir, en la cúpula, en casi todas las cúpulas de todas las iglesias, fíjense, está la cúpula, la bóveda, ¿sí, no? Y arriba un agujero, ¿no? Es una ventanita, o no, pero ese agujero, ¿por qué? Por ese agujero entra la luz de arriba, la luz del sol, símbolo de Cristo. Y en algunas iglesias, no en todas, además del agujero con vidrio, para que no pase la lluvia, tiene ventilación para que el incienso, cuando se inciensa el altar, el humo sube por la cúpula y sale por la ventanita. Es decir, el incienso sube al cielo, que es el símbolo de la oración. Entonces, la humildad, no valemos nada, pero la caridad, Dios nos infunde ese darnos cuenta que no valemos, y el darnos cuenta y el inspirarnos el amor a Él y al prójimo. Ahí está la religión, ¿se da cuenta? Por eso esa comparación que hace San Pablo, de la iglesia como un templo. Y en toda la tradición de la simbología religiosa, ¿no? Un templo. La humildad, la caridad y Cristo. Bueno, por eso digo entonces, si no está esto, la religión es hueca, la religión es estéril, es extrínseca, es estética y no sé qué otros epítetos poner. Como la religión modernista, que consiste justamente en negar lo sobrenatural, en quedarse en esa indigencia, sentimiento de indigencia, y querer construir el edificio de la iglesia, de la religión, desde nosotros, desde nuestra pobreza. Y no, ese sentimiento de indigencia es el fundamento que Dios pone en nosotros, que nos demos cuenta para Él construir la iglesia, para Él hacer la religión. Como sabemos que hizo con los judíos, Dios construyó la religión. Después que los sacó de Egipto, hizo la alianza, le indicó cómo hacer los sacrificios, las oraciones, les dio los mandamientos, les dio los sacramentos judíos, el matrimonio, la fiesta de Pentecostés, que también es la fiesta judía, y un montón de otras fiestas que hay, que no me acuerdo, no importa. Y después le enseñó cómo construir el templo de Jerusalén, las imágenes que tenía que tener, el arca de la alianza. Es decir, Dios fue indicándole, y le dice Dios a Moisés, tienes que hacer todas estas cosas que te he dicho, es decir, todos los elementos de la religión, según el modelo que te he mostrado en la montaña. Es decir, Dios quiere que la religión sea así, así y así. ¿Se entiende, no? Entonces, sin la humildad y sin la caridad, no hay religión verdadera. O sí hay religión verdadera, pero no hay religión fructífera, ¿no? Porque la religión verdadera ya está. Pero ¿cómo vivimos esa religión verdadera? Y ahí entra entonces la devoción. Porque vamos al texto de Santo Tomás en la Suma Teológica, dice, la palabra devoción viene del latín demovendo, ¿no? Es decir, consagrarse totalmente con un voto.
Por ejemplo, el bautismo, el primer sacramento, ¿no es cierto? Es una consagración a Dios por un voto. No es que el niño haga un voto, no, pues una renuncia a Satanás, afirma el credo y toda la ceremonia, todas esas cosas, ¿no? Es una consagración. La consagración que hace, la consagración de la Virgen que hace San Luis de Montfort, la esclavitud mariana, que es una renovación de las promesas del bautismo. Es decir, es un voto, un consagrarse a Dios por medio de la Santísima Virgen. Y los votos monásticos que hacemos nosotros, es lo mismo, es una consagración total a Dios. Como también la consagración de las cosas. Un templo, un edificio es un edificio, como cualquier edificio, pero consagrado para Dios, para el culto de Dios. Entonces, un templo no se puede usar para jugar al fútbol, ni para poner vacunas, ni para comer pizza, ni para un recital de rock, sino para el culto a Dios. Puede haber un concierto de música religiosa, sí, en honor de Dios. ¿No? Como decía Bach, Juan Sebastián Bach, que fue un genio, por supuesto, y un hombre muy religioso. Entonces dice, yo hago música para honrar a Dios en primer lugar. Hizo muchísima música religiosa. Y en segundo lugar, para hacer bien a mis hermanos. Bueno, entonces la devoción es eso, consagrarse totalmente, en este caso, a Dios nuestro Señor. Y entonces dice Santo Tomás, que la devoción no es algo así momentáneo o, como diría, un entusiasmo. La devoción es una prontitud de la voluntad, o mejor dicho, prontitud de la caridad. Es decir, la devoción es algo más que la caridad. Por eso es con un voto. Por ejemplo, los votos monásticos no lo hace todo el mundo, solamente los monjes, lógicamente. ¿Por qué? Porque Cristo nos da los mandamientos, la ley del Santo Evangelio y los consejos evangélicos, que los sintetizamos en pobreza, castidad y obediencia. Consejos quiere decir que esto no es para todos, sino para aquellos a los cuales Dios llama para amarlo más. La devoción es una actitud de la caridad, es la prontitud de la caridad. Esa prontitud la hacemos con un voto. Prontitud quiere decir que cuando hacemos los votos, cuando pensamos, ¿no?, en la vida monástica, en los votos monásticos, cuando pensamos, no es porque uno dice, bueno, y si no me voy a quedar soltero, entonces me hago un monje. A veces pasa. En una época, hace mucho, ahora creo que no es, ¿no?, pero hace mucho tiempo, en muchas familias cristianas querían que un hijo fuera sacerdote y una hija monja. Entonces lo mandaban al seminario y a la chica la mandaban al noviciado. Pero no era una devoción de la persona, sino la devoción de los papás. Pero la devoción es la prontitud de la voluntad, la prontitud de la caridad. Yo quiero amar a Dios como todo el mundo, pero me dispongo más prontamente. Y por eso, por ejemplo, el día domingo, ¿por qué no hay que trabajar el día domingo? No es para dormir más, también se puede dormir más, ¿no? Para tener esta prontitud de la devoción. Entonces, bueno, domingo vamos a misa. Vamos a misa, rezamos el rosario o lo que fuera, ¿no? Y lo dedicamos a Dios, de Bovendo, lo dedicamos a Dios el domingo. El domingo, o el sábado en los judíos, ¿no?, pero los cristianos el domingo se especifica por la devoción. Todos los días hay que amar a Dios, evidentemente,
pero el domingo con un plus, con esta prontitud. Por eso estamos pensando, ¿a qué hora vamos a ir a misa el domingo? Cambio el día de semana, uno dice, bueno, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, o tengo que hacer no sé qué. Y no es obligatorio. Pero el domingo hay varios, ¿a qué misa voy a ir? La misa que me quede bien, pero sobre todo la misa donde me ayude más a la devoción, ¿no? Por cómo celebra la misa del sacerdote, cómo los cantos y lo que fuera, etcétera, ¿no? Porque está por este voto, es decir, esta prontitud de la voluntad. Pero no es solamente amarlo a Dios, sino amarlo con prontitud. Entonces dice, pertenece a una virtud el querer hacer algo y el tener la voluntad de hacerlo con prontitud. Porque el objeto, en este caso, el objeto de la religión es el culto que damos a Dios. Entonces quiero dar culto a Dios, quiero honrar a Dios y quiero hacerlo con prontitud, no con pereza. Los domingos vamos a misa. Y por los votos monásticos, todos los días, cuando uno se despierta, dice, bueno, lo primero que pienso es en Dios. Lo primero me acuerdo de Dios, de la Santísima Virgen. ¿Ves la prontitud? Entonces no es que cuando uno va a la escuela, a la universidad, se despertaba y pensaba en el examen que tenía que rendir. Y eso no es devoción, eso es otra cosa. Y está bien, supongo que está bien, no sé. Pero el monje, por los votos monásticos, dice, no me despierto pensando en la prontitud de la voluntad, para honrar a Dios, para amarlo, para honrarlo, para darle culto, para servirlo, para no ofenderlo, etc. A veces nos pasa porque somos remisos, somos flojos, nos despertamos en la mañana pensando en las tareas que hay que hacer, o si hace frío, hace calor, me duele la cabeza, no me duele la cabeza. Bueno, eso es una flojera, es falta de devoción, una devoción tibia. Por eso dice el filósofo, dice Aristóteles, bueno, no importa, dice, es cosa manifiesta que poner por obra lo que pertenece al culto o servicio divino es el cometido propio de la religión. Es la virtud de la religión consiste en eso, temer a Dios y darle culto. Por tanto, pertenece a la religión tener la voluntad pronta para darle culto, que es en lo que consiste el ser devoto. Y por eso decimos, la devoción es acto de la religión. Porque, acuérdense, la religión nace de dos virtudes: la humildad, perfeccionada por el temor de Dios, y la caridad, que es perfeccionada por la sabiduría, y de ahí nace la devoción. Es decir, ejercitar la virtud de la religión, además de cumplir con las cosas que hay que hacer, con fervor, con prontitud. Por eso, si no, nuestra religión queda extrínseca, exterior, y queda vana. Y dice así, sigue diciendo, a la caridad pertenece inmediatamente hacer que el hombre haga entrega de sí mismo a Dios, uniéndose a Dios por una unión espiritual. Como le decía siempre cuando hablamos de la virtud de la religión, si nuestro interés en ir a misa, en rezar el rosario, no es la unión con Dios, entonces, ¿para qué rezamos? ¿Para qué vamos a misa? Si nuestra intención no es ser santos, no tiene valor nuestra religión. Y Cristo dice, cuando vas a presentar el templo, tu ofrenda, si te acuerdas que tu hermano tiene una queja contra ti, no presentes tu ofrenda. Ve a tu casa a reconciliarte con tu hermano. Y después sí la religión. Porque la religión sin vida de santidad no va. Pues bien, la entrega que hace el hombre de sí mismo a las obras de culto de Dios es acto inmediato de la virtud de la religión,
mediante la caridad, porque esa, como digo, el alma de todas las virtudes, ¿no? Pero en el caso de la religión, el alma, lo que da vida verdaderamente al culto que rendimos a Dios, es la caridad. ¿Sí? Porque la caridad es el principio de la religión. La humildad y la caridad. Lo que pasa es que la humildad, y dando temor de Dios, que son virtudes que Dios nos da, es la parte nuestra. La caridad es la parte de Dios. Dios, cuando Dios nos ama, infunde en nosotros la caridad. Y después dice, la caridad no solamente es causa de la devoción. Como decimos, la devoción es un modo de caridad más, que implica la prontitud. No es solo causa de devoción, en cuanto que por amor se dispone uno a servir con prontitud a su amigo, en este caso Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen, Santa Rosa de Lima, sino que la misma caridad se nutre de la devoción. ¿Por qué? Porque la devoción, esta prontitud de la voluntad, también incluye los otros elementos, las imágenes devotas, como la imagen de la Virgen de Itatí hacia el santuario en Corrientes. Tiene una expresión de devoción muy grande. Inspira devoción esa imagen. Pero es una imagen, no es la Virgen María. Siempre recuerdo en un acto escolar, en San Luis, estaba representando los misterios del Rosario, una obra de teatro. Y estaban los padres, los alumnos, y había una niñita jugando en la primaria, ¿no? Y estaba haciendo el misterio de la Asunción de María a los cielos, ¿no? En el escenario. Cuando la niña se da vuelta y ve la imagen, es una alumna vestida de Virgen María, ¿no? Le dio tanta devoción ver pensó que era la Virgen, capaz que pensó que era la Virgen, ¿no? Le dio tanta devoción que se puso a rezar ahí nomás el rosario. ¿Se dan cuenta? Las imágenes sensibles también pueden ser causa de la devoción, porque es parte de la devoción las imágenes sagradas, como hemos dicho muchas veces, todos los signos sagrados, y los libros, y las velas, y los cantos, pueden ser causa de la devoción. Cuando las imágenes, en vez de motivar la devoción, motivan a otra cosa, o los cantos, en vez de mover a la devoción, en la prontitud de la voluntad para amarlo a Dios. Los cantos distraen, las imágenes distraen, ¿sí? O a veces los curas piensan que en la misa de niños tiene que poner un payaso, si no los niños se aburren. Y el payaso distrae, lógicamente. Si se aburren, no es que se aburren. Si se aburren, falla la catequesis, en todo caso, ¿no? Mejora la catequesis, no con el payaso. Porque todos los elementos del culto, de la religión, tienen que motivar a la devoción. Por eso dice, la misma caridad se nutre de la devoción. La devoción sensible, la meditación, la lectura espiritual, las procesiones, etcétera, etcétera. Al igual que se conserva y crece cualquier amistad con Dios en este caso, por pensar en el amigo. Recordar a los amigos incentiva la amistad verdaderamente, ¿no? Entonces con Dios lo mismo. Pensar en Dios cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, ¿no? Etcétera. No solamente la lectura, sino la meditación, el recuerdo de la presencia de Dios. Eso incentiva la devoción, que es, como digo, es la prontitud de la voluntad, la prontitud de la caridad. ¿Se entiende más o menos, no? Por eso sí, la devoción es el acto principal de la religión. Entonces, cualquier acto religioso que no me ayuda a la devoción, no sirve. Por ejemplo, una procesión que hacemos en honor de la Santísima Virgen,
vamos a oración de rosario, por ejemplo. Pero se pone a cantar, hay un equipo de rock, un conjunto de rock que canta, no sé, o una vez me acuerdo, iba a la procesión de la Virgen del Rosario, y los que guiaban la procesión, así rezaban un misterio del Rosario y todo el mundo rezaba, ¿no? Después empezaba a hablar, el locutor, a hablar del plan pastoral diocesano. Mientras él hablaba del plan pastoral diocesano, toda la gente conversaba, charlaba un rato. ¿A qué le interesaba? En medio de la procesión de la Virgen del Rosario, el plan pastoral diocesano. A nadie le interesaba. Entonces, eso no es religión, porque no ayudaba a la devoción verdadera, sino que era un obstáculo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Por eso, sin la devoción de la voluntad, acuérdense siempre, la religión no sirve. La religión deja de ser una virtud para ser un arte. Es como, por ejemplo, manejar un colectivo. No es una virtud, es un arte, hay que saber manejar el colectivo, ¿no? Pero el colectivero puede ser un hombre muy piadoso, muy bueno, y entonces trata de no pisar a la gente con el colectivo. Eso es un agregado, pero si no es simplemente manejar. Y a veces la religión se puede convertir en eso, manejar un colectivo. No pisar a la gente, respetar los semáforos, y nada más. Y le falta, como digo, el alma, que es la devoción. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta quieren hacer acá o en alguna otra persona quiere preguntar algo? No, que me acordaba una vez leí en Santa Teresa que, ella hablaba de las imágenes, estaba hablando de las De imágenes, las imágenes, y sí. cuenta que ella todavía no estaba convertida, Sí. y dice que pero su conciencia le remordía, decía que llevaba una vida, digamos, mundana en el convento. El convento de la encarnación. Llevaron una imagen de un Cristo muy llagado, es una imagen pequeñita. Sí. Y dice que a ella le causó tanta devoción, porque dice que claro, era muy devota. Era Cristo a toda la columna y azotado. Exacto. Entonces, y eso le despertó la conversión. Sí, por una imagen. ¿Sí? Es importantísimo eso, porque el ser humano es así, claro. Tenemos ojos. Claro. Si no, no tendríamos ojos, ¿viste? No haría falta. Pero tenemos ojos, y por los ojos también entra la devoción, o la indevoción, lógicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, estas imágenes de Cristo a veces hay tan feas que un palo, dos palos cruzados, una cosa rara que entonces que no dice uno no nada. le da devoción, uno dice, o sea, qué sé yo. Claro. No le hace pensar en la pasión, en los dolores de Cristo, en su amor, en nada de eso. No ayuda, pero puede ayudar, porque siempre es un signo sagrado. Por más feo que fuera, al fin de cuentas es un signo sagrado. Y además dice, hay un principio de la filosofía, de la psicología, ¿no? Todo lo que uno recibe según la disposición que tiene. Entonces la persona devota, aunque sea con dos palos cruzados, medita en la pasión de Cristo. La persona indevota, ni con el Cristo de Miguel Ángel, medita en la pasión de Cristo. La disposición espiritual. Por eso, a medida que va creciendo la devoción interior, esta que decimos ahora, va disminuyendo, ¿no?, la devoción exterior, es decir, la de las imágenes, por ejemplo. O sea, cada vez va siendo menos necesarias las imágenes. No que suprimamos las imágenes devotas, sino que vamos necesitando menos las imágenes devotas. Y podemos rezar con dos palos atados con un alambre, pero por la disposición que no tiene. Bueno, entonces nos vemos el mes que viene si Dios quiere. Nuestro cielo está en nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.